Iniciamos ya nuestro segundo bloque. Estamos junto a los abogados Angélica Porras y Mauricio Alarcón. Y vamos a hablar sobre lo que habíamos anunciado ya, estas acusaciones que ha habido, de hecho, del propio presidente de este plan macabro para bajarse a la fiscal general Diana Salazar. Y en estos últimos días hemos visto estos señalamientos por un supuesto plagio de su tesis para graduarse como abogada de la Universidad Central. Angélica Porras está aquí y nos va a contar un poco, como parte del colectivo que hace estos señalamientos, qué encontraron ustedes, por qué hacen estas acusaciones. También he visto que les dicen por qué en este momento, aprovechando la desinstitucionalización, les escuchaba a algunos. Angélica, bienvenida, buenas noches, cuéntenos un poco. Muchísimas gracias, muy buenas noches a ustedes, a la audiencia, gracias por la invitación. Bueno, dos preguntas quisiera contestar de lo que usted ha dicho. La primera es, ¿qué es esto del supuesto plagio? Este es el informe de uno de los sistemas antiplagio. Este es el llamado Turnitin. Nosotros hemos pasado 3 sistemas antiplagio. Este dice 40% de similitud general. Pero nosotros... Perdón, ¿qué significa 40% de similitud general? Significa que en la tesis usted encuentra que hay un 40% de copias, pero no necesariamente plagio. Entonces nosotros lo que hicimos el siguiente paso fue revisar, porque el informe le dice, esta parte es tomada de tal artículo, esta parte de tal otro. Pero sin citas. Lo que hicimos nosotros, exactamente, esto te dice, esto está igual. Entonces nosotros fuimos de página en página revisando el artículo original y verificando si hay citas, si no hay citas, y encontramos que es más del 40%. Un ejemplo es este. Este es un texto de Ecuador Debate del 2001. Aquí está la fecha. Ecuador Debate es un portal. Es una revista de la Flaxo. Este es el texto que se llama Desde Nueva York a Madrid, tendencias en la migración ecuatoriana. Todo lo que está aquí señalado con resaltador está copiado. ¿En qué páginas? En las páginas 15, esta es la tesis de la señora fiscal, esta es la tesis, 15, 16, 17, 18 y 19. Todo esto está copiado. Textualmente. Textualmente. Sin citar. Sin citas. Y las citas que aparecen aquí, porque usted me dirá, aquí hay una cita que dice dato oficial. ¿Qué es lo que hizo? Tomó la cita también. O sea, copió la cita que estaba en el texto. Es decir, utilizó la cita que estaba en el texto que ella debió citar como texto, si no fue la bibliografía de la bibliografía. Exactamente, eso es lo que ocurrió. Entonces aquí hay, por ejemplo, un dato que dice Banco Central del Ecuador 2001. Este es el dato que está acá en la página 16. Y acá le pone dato oficial como cita. No, lo que tenía que hacer es decir, yo tomé de este señor que se llama Brad Hawkins, de aquí tomé de tal página. Eso no está mencionado. No está mencionado, y lo que hace es copiar las citas, pero eso no, esto traje solo a manera de ejemplo. Esto es lo que está en toda su tesis, desde la introducción, esta es la introducción, copiado sin citas, copiado, copiado sin citas, copiado, copiado, y esto que les acabo de enseñar, y así toda la cita. Entonces, no es que nosotros nos quedamos con este informe, revisamos cada uno de los párrafos para ver, primero, si se trataba de textos anteriores, porque hay otros párrafos que efectivamente usted encuentra en textos posteriores al 2005. Obviamente, estos no los podemos tomar en cuenta, porque son después del 2005. Son posteriores, claro. En cambio, en este caso, son textos anteriores, como este que es del 2001. Entonces, por eso le hemos denunciado por plagio. ¿Por qué ahora? Porque la tesis de la señora fiscal nunca estuvo subida ni al repositorio digital, ni tampoco a la biblioteca. Nosotros venimos buscándole un año a la tesis. Pero no se supone que las tesis se las archiva o se las almacena en los repositorios de las universidades, de las facultades. Claro que sí, eso es lo correcto. Pero esta tesis se subió recién al repositorio digital el 18 de abril del 2023. ¿De quién es esa responsabilidad, Angélica? Esa responsabilidad es de la universidad. ¿De la universidad se iba a decir? De la Universidad Central. No es, recién usted nos está diciendo que 18 años después, recién 18 años después, la Universidad Central del Ecuador, a través de su Facultad de Jurisprudencia, sube al repositorio digital la tesis de la fiscal. Así es. Nosotros le estamos buscando un año, pero no es gratis esta
esta búsqueda, como se ha ¿Por dicho. qué empieza? Exacto, ¿por qué empieza? Porque la señora fiscal, así como sacó 10 sobre 20 en su examen escrito, que es un examen sencillo, así como lo hizo tan mal en su defensa oral, lo hace también en los casos. Y es justamente esa preocupación de que la persona que está al frente del más importante espacio autónomo de la función judicial, que es la Fiscalía General, no puede ser una persona que no tenga conocimiento del espacio en el que se desenvuelve. Así de sencillo. Nosotros le hemos presentado quejas a la señora, no ahora, hace un año. Le hemos presentado incluso una denuncia por fraude procesal, no ahora, hace más de un año. Y por eso también le hemos buscado justamente estos elementos. Aquí hay otro libro, que ojalá tengamos más adelante oportunidad de hablar. Sobre este libro se presentó incluso denuncia de plagio también. Mauricio Alarcón, ¿cuál es su opinión sobre esta explicación que acaba de señalar Angélica Porras? Buenas noches, Fabricio, buenas noches. Solo un gusto compartir este espacio con Angélica. Muchas cosas no necesariamente resultan ilegales, pero en nuestro país hay un serio problema de lo que implica la integridad y la ética pública. Una autoridad, más allá de si el concurso fue o no cuestionado para que pueda acceder al cargo, debe contar con las credenciales suficientes para un ejercicio legítimo del poder, con integridad y con ética en beneficio de todos. Los cuestionamientos de la ciudadanía, además, son necesarios. El escrutinio público por parte de organizaciones de la sociedad civil, tanto en la etapa previa, cuando una persona es concursante, como en la etapa posterior, en la vigilancia y seguimiento a sus acciones como autoridad, son hoy más que nunca necesarios en un país que, como ya lo dijo Sol hace un momento, tiene una crisis de institucionalidad. ¿Por qué los ecuatorianos no confiamos en nuestras autoridades? ¿Por qué no creemos en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial? Por cuestiones como estas. Porque personas que pretenden tener una moral superior a la del resto de los ecuatorianos intentan darnos lecciones cuando no están capacitadas ni siquiera para defender cuestiones básicas de su vida personal. Y me refiero no a los ámbitos íntimos o privados de una familia, sino a la persona, al individuo. ¿Y qué significaría esto? Comentábamos con Fabricio que la Universidad Central ya anunció, ¿no? Que una comisión académica, ¿no? ¿Qué significaría en caso de que se compruebe que en efecto esta tesis fue plagiada, como decía Angélica, siendo ella la máxima autoridad y que ha llevado a cabo además procesos importantes que han tenido efectos importantes en el ámbito de la justicia? Solo yo creo que no hay que ver fantasmas donde no los hay. Durante estas últimas semanas hemos escuchado teorías de la conspiración respecto a qué es lo que se pretende hacer con esto. En lo personal, más allá de si confío o no en el trabajo del colectivo, si confío o no en Angélica Porras, yo quiero ver los resultados. Por una razón fundamental, de la comisión, de nuevo, de lo que investigue la por comisión. supuesto, no queríamos también nosotros en su momento ver qué decía la comisión de una universidad guayaquileña a propósito de la tesis de Jorge Glass. No cuestionamos, y me incluyo en primera persona, muchos ecuatorianos cuando la tesis colectiva de la familia Alvarado en la provincia de Los Ríos. Entonces, actuemos con coherencia. Recuperemos ese importante valor que implica no medir las cosas con distinto rasero. Esto es exactamente igual a los otros casos. Y mira que si se cuestionó una tesis, esas personas siguen estando ahí, incluso las universidades. ¿Y qué pasó con esos emitieron casos? Porque, informes por ejemplo, en el caso de favorables, Glass, Fabricio. claro, en el caso de Glass era, perdónenme, no era una universidad de garaje, era la Escuela Politécnica del Litoral. No, y más grave, porque aquí Angélica está hablando de posibles textos no citados. En el caso de la tesis de Jorge Glass, de manera bastante risible, recordarán ustedes que eran textos Del Rincón del de Vago. ensayos del Rincón del Vago. O sea, es eso un sitio web ahí. Y de nuevo, no es un tema de legalidad. ¿Pero Acá qué dijo no la estamos esposa? peleando la designación. ¿Qué dijo la Falló esposa sobre el tema de favorablemente. Glass? Falló A favorablemente, Glass. le dijo siga nomás tranquilo. Y nadie quita que lo mismo, Fabricio, haga en este caso la Universidad Central. Porque además, ¿quién se quiere pelear con el poder? En ese momento, Espol con el poder, que era el vicepresidente, en este momento la Universidad Central con el poder judicial, que es la fiscal. También hay ahí ese cuestionamiento. Ya hay un tema de intereses, así es que yo creo que lo principal en este caso es que quienes estamos de este lado contemos con información suficiente para sacar nuestras propias conclusiones. Y de nuevo, por lo menos impedir
que autoridades intenten darnos lecciones de moral cuando no están ni siquiera acreditadas a título personal para hacerlo. Y vamos un poco más allá en este discurso que ha habido, le escuchaba incluso a la fiscal hoy en la mañana en una entrevista en Radio Sucesos, me parece que era, y ella decía que todo esto se trata de darle de baja los procesos judiciales. Me parece que sí citó el caso del señor Carrión, el caso de... No, ella no decía los nombres de frente, pero citaba un poco los casos que te daban a pensar que hablaba del señor Carrión, del excontralor, del expresidente también, y decía, y sabemos quién está detrás de esto. Entonces Milton Pérez le preguntaba, ¿quién está detrás de eso? Y decía, sabemos quién está, desde otro país, un prófugo, sin decir los nombres, se refería probablemente a Rafael Correa. Angélica, ¿quién está detrás de este intento? ¿Hay realmente un intento de su parte de bajarse a la fiscal, para usar los términos que han sido utilizados? Bueno, yo creo que las declaraciones de la fiscal de hoy en la mañana muestran lo que ella piensa y lo que ella es como fiscal, sin asumir las responsabilidades que tiene en un puesto tan importante y echándole la culpa a otros. Detrás de nosotros no hay nadie más que nosotros. Y si es que algo hubiera, para eso es la primera autoridad de la fiscalía, debería iniciar una investigación. ¿Qué dice o qué saca haciendo estas declaraciones en un medio de comunicación? ¿Usted le escuchó, por ejemplo, si dijo, no es cierto, yo no copié? No, yo justo iba a preguntar si alguien le ha escuchado hasta ahora desmentir, porque me parece que yo no le he escuchado. Entonces, ¿le han escuchado? justamente para tapar eso, dice, no, detrás de esto están los correístas son los que quieren sacar... La conspiración. La conspiración. A mí, yo lo que le podría decir es, díganles a los correístas que yo soy correísta, porque la única que dice eso es la señora fiscal, pero los correístas no dicen eso, dicen lo contrario. Entonces, justamente lo que indica es el grado de argumentos que tiene. No ha dicho, nunca yo no copié. Lo que ha dicho es, ustedes me quieren sacar, ustedes me quieren fuera Pero del ese es puesto. el objetivo, Angélica. No, no es el objetivo por sí. ¿Cuál es el objetivo que haya una investigación, y si esa investigación encuentra que la señora copió y no citó, y así está sentada allí, tienen que sancionarle. Obviamente que la sanción corresponde o podría corresponder en el caso del Consejo de la Judicatura a una destitución, pero no es que nosotros buscamos sacarle del puesto para que se caigan los procesos. Eso primero no es cierto, no va a ocurrir. En esos procesos ya hay sentencias y si hay recursos, se interpondrán los recursos. Entonces me parece totalmente... Es decir, los fuera de procesos lugar. no tienen que ver, Mauricio, Nada. con la figura de la fiscal per se. Imaginémonos en un multiverso, la fiscal sale, brevemente antes de ir al corte, la fiscal sale, esos procesos no cambian. Los ¿o procesos sí? ya están, en muchas cuestiones son cosa juzgada. Y claro que hay, Angélica no me dejará mentir, la posibilidad de presentar recursos de revisión, pero eso también es valorado por jueces. No es que automáticamente las cosas se dan de baja. A mí en lo personal me preocupa que así como en su momento quienes fuimos críticos de los concursos que estuvieron a cargo del Consejo Transitorio, Angélica incluso fue designada por el transitorio y sabe el trabajo que hicimos desde Ciudadanía y Desarrollo, hoy utilicen casi las mismas excusas que en su momento levantaron para tratar de justificar designaciones que fueron cuestionadas. No nos olvidemos, Fabricio, que al menos desde la veeduría que hicimos nosotros cuestionamos fuertemente el proceso de designación de la nueva fiscal, el concurso para designar la primera autoridad de la 2019. fiscalía a cargo del Consejo Transitorio. ¿Cuáles fueron los cuestionamientos que desde la Fundación generaron en 2019? Bueno, vamos quizá con varios de ellos, porque podríamos pedir que aquí en archivo, por ejemplo, pongan las declaraciones de uno de los postulantes, Juan Bisueta, que se bajó y renunció al concurso reclamando lo mismo que habíamos anticipado desde la veeduría. Y yo te hago la pregunta, ¿bajo qué criterio, por ejemplo, una de las miembros del Consejo Transitorio, Miriam Félix, decidió no calificar a la fiscal? A la que hoy es fiscal, a Diana Salazar. ¿Bajo qué criterio el Consejo Transitorio, obviando esa falta de calificación, decidió hacer curva para poder darle a Diana Salazar la puntuación que le dio? Recordemos que además, y eso es parte de los argumentos que muchas veces se utilizan, y en el último tiempo con más fuerza para justificar todo, que quien iba con mucha fuerza para ocupar el cargo de fiscal era una persona incómoda para la transición. Merck Benavides, juez nacional. Merck Benavides, que tuvo 50 puntos en calificación de méritos versus 49 de Diana Salazar, y que en el examen escrito no le fue tan mal como a ella, sin embargo, tuvo 13 en lugar de 10.
precisamente fue en la entrevista muy subjetiva, en la que se ¿Qué es el cuestionamiento, la subjetividad de la en la que entrevista? se calificó de una forma bastante cuestionable las intervenciones de los postulantes, y para citar un ejemplo, es un 30/30 de Julio César Trujillo versus una nota mucho menor sobre los 20 dado por el único penalista del Consejo Transitorio, Javier Zabalaegas, la que en la curva le permite a la señora Salazar pasar a Merck Benavides con 2 puntos y ser designada fiscal. Con esto vamos a ir brevemente al corte. Seguimos después de este breve corte conversando sobre el futuro de la Fiscalía, qué pasa alrededor de la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura. Regresamos enseguida. Continuamos con esta conversación ahora sobre lo que pasa en el Consejo de la Judicatura a propósito de la fiscal, que también parece haber una... Y esto sirve como abono a este argumento de que están intentando bajarse a la fiscal. ¿Qué rol tiene el Consejo de la Judicatura en este intento, que además, por otro lado, también tienes el de Participación Ciudadana, que le convoca? La fiscal le ha dicho que ella no va a ir porque no tiene las competencias para que le convoque. ¿Cómo podemos entender el rol de estas 3 organizaciones? La fiscal y las 2 organizaciones. Empecemos solo por lo último. Tanto puede el Consejo de Participación convocarle a una audiencia pública a la fiscal, como la fiscal decir que no va a ir. Porque no está obligada. A diferencia de los procesos que lleva a cabo la Asamblea Nacional, que son procesos de control político basado en la fiscalización, aquí no hay ninguna fuerza, ninguna obligación, ni ninguna consecuencia. Pero de nuevo, no veamos fantasmas donde no los hay. No habían sido muchos de los que hoy opinan críticos de que el Consejo de Participación Ciudadana no promueva participación y control social. Y hoy que lo hace, aunque tenga sesgo político, dicen que no puede hacerlo. ¿Qué es una audiencia pública bajo la Constitución y la ley, sino un proceso participativo? ¿Cómo garantizamos un proceso de participación ciudadana y de control social eliminando totalmente el sesgo político? O sea, yo no conozco un ser humano químicamente puro que no tenga una afinidad política con algo. Pero a ver, Fabricio, este rato no vamos a defender o atacar a los miembros del Consejo por la camiseta política que tienen. Creo que la ciudadanía ha visto con claridad que hasta se dieron el lujo de salir con el membrete y los colores de una organización política y hoy están sentados. Aquí no estamos defendiendo a ninguno de los 7 miembros del Consejo de Participación. Acá estamos defendiendo principios. Y de nuevo, ¿puede el Consejo decir, venga a una audiencia pública y atienda a la ciudadanía? Puede hacerlo. Como puede la fiscal decir, no voy porque no me da la gana. No es un proceso de control político. Pero dejemos de lado, justo con miras a esa institucionalidad que nos hace falta, de ver fantasmas donde no los hay. Cuestión distinta a la que obviamente por fuera de las disposiciones constitucionales y legales hace el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque así como en su momento, y vuelvo a asumir el rol en primera persona, fuimos críticos de que el Consejo de la Judicatura con un proceso ad hoc evalúe, recordarás tú, Fabricio, a la Corte Nacional de Justicia sin opción a, como dice la ley, ni siquiera que pase un tiempo y hacer una nueva evaluación, y vuele a un número indeterminado y grande de jueces de la Corte Nacional. Hoy, de la misma forma, hay que decirlo, es un funcionario que es primera autoridad de una institución elegida para periodo fijo, sujeta a control político de la Asamblea Nacional. El Consejo de la Judicatura, lo que pretendió hacer hace unos días fue definitivamente una barbaridad. Había que condenarlo, había que hacerlo. Aquí se defienden principios, no personas. Déjeme preguntarle a Angélica Porras, que fue efectivamente integrante del Consejo de la Judicatura de Transición. Usted conoce cómo se maneja el tema de la Judicatura. ¿Tiene o no atribución a Judicatura disciplinaria y administrativa sobre la fiscal? Bueno, yo ahí discrepo de la posición de Mauricio y yo considero que sí la tiene. Sí tiene porque la señora fiscal efectivamente tiene periodo fijo. Pero también tienen periodo fijo los jueces de la Corte Nacional. Y no porque tienen periodo fijo, ellos no son sujetos del control disciplinario del Consejo de la Judicatura. Tan es así que el señor Samno Macías fue suspendido por el Consejo de la Judicatura. Es terrible. Ahora, en el artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicial está
quiénes son servidores públicos. Y efectivamente, dentro de los servidores públicos está la fiscal, servidores públicos de la función judicial, está la fiscal general del Estado. Entonces, yo considero que sí tiene control, y que sí tiene control administrativo por parte del Consejo de la Judicatura. Ahora, el Consejo de la Judicatura no puede hacer control político, obvio, pero puede imponer sanciones, sí. Si no, pensemos en lo siguiente. ¿Quién va a sancionar a un juez de la Corte Nacional que comete error inexcusable? Porque el error inexcusable lo decide el Pleno, pero no le puede sancionar el Pleno de la Corte Nacional. ¿Lo sanciona quién? El Consejo de la Judicatura. Ellos tienen error inexcusable, claro. El error inexcusable es una falta administrativa. Está contemplada en el Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, desde mi punto de vista, por supuesto, la fiscal también puede entrar no solo en error inexcusable, sino también en otras de las violaciones que tiene integrados del Código Orgánico de la Función Judicial. Esa es mi opinión. Pero Angélica, no es lo que el Consejo en este momento pretende hacer, porque de lo que se conoció es un informe de una subdirección del Consejo de la Judicatura. Recomendando la suspensión. Y basada en cualquier barbaridad de análisis. Entonces, coincido en que hay procesos basados en las causales para sanciones administrativas. Los temas de error inexcusable, manifiesta negligencia y demás. Pero no es el caso que en este momento estaría usando como argumento el Consejo de la Judicatura para proceder con la suspensión, como está planteado. Además, con ese documento que tenía hasta errores ortográficos, por no decir horrores, deja mucho que desear en cuanto a cuál es la intencionalidad, ahí sí, de parte de la Judicatura. Pero juzguémosles a ellos por sus intenciones, no mezclemos las cosas. Angélica. Sí, yo quería decir que me parece muy importante este debate, porque hay que resolver este tema que ha estado a lo largo de muchos años en el discurso. El artículo 109, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial dice que son infracciones gravísimas proporcionar información falsa o utilizar documentos falsos para la selección, concurso de oposición y méritos e inscripción de su Perdón, nombramiento. Angélica, pero eso ya sería en una siguiente etapa de comprobarse que la tesis de la fiscal está plagiada. Pero es que eso es lo que tiene que hacer el que hacerse. Consejo. Pero El Consejo debería evaluar también Claro, la tesis. pero por supuesto, ellos tienen peritos. Yo he sido, junto con el colectivo, quien ha denunciado. No tienen por qué creerme. Tomen la tesis que está a la disposición, nombren un perito, nombren una comisión internacional. Esa sí es de atribución del Consejo de la Judicatura. Y ese es un proceso que puede seguirlo adelante, como está diciendo Angélica, y Llamen que no al necesariamente está relacionado con lo que está haciendo este momento el Claro, colectivo. sería otro proceso, además sería otro proceso del que la Judicatura pretendía abrir en este momento. Son dos cosas diferentes. Yo no conozco el informe de la Judicatura que iba a salir, pero solo vi en el Twitter que decía Claro, que hay... y la portada, ¿no? La Lo que se portada, había yo anunciado. tendría que revisarlo, pero para mí es posible que le abran un sumario administrativo. Y acuérdese usted que el sumario administrativo tiene partes. Tiene una primera parte en donde abocan conocimiento, dice yo abro el sumario y tomo estas diligencias. Y ahí, si es que ellos consideran oportuno, pueden suspenderla. Esa no es la sanción. Siempre ha sido cuestionable esa institución de la suspensión. De hecho, ¿por qué se le suspende? Yo, por ejemplo, no estoy muy contenta con este tema de la suspensión para los jueces en general. No estoy hablando del caso concreto de la fiscal. Pero ¿qué tal? La fiscal se entera de que van a sacar un sumario administrativo y les amenaza con que les puede llevar a la cárcel. Eso me parece gravísimo. Y ahí yo me pregunto... Bueno, eso fue lo que pasó, pues. No, y después se echaron para Es que atrás. eso fue lo que pasó. Exacto. Porque además, también hay que decirlo, los señores integrantes hoy, 4 señores y una dama, que integran el Consejo de la Judicatura hoy, de los 5, hay 3 que están siendo investigados por la Fiscalía. Y que son los que no, estuvieron. asistieron a la la doctora sesión Barreno, convocada. el doctor Murillo y el doctor Javier Muñoz. Solamente estuvieron Fausto Murillo, que ya dijo que no iba a respaldar eso, y el presidente Wilman Terán. Pero además, este caso en el que están involucrados la señora Barrena y el Barreno y el señor Murillo, es un caso de hace un año. ¿Cómo es posible que hasta ahora recién les quieran formular cargos? Precisamente cuando se presenta sorprende esa usted de denuncia. eso? No me sorprendo, pero hay que decirlo porque la gente parece olvidarlo. O sea, No, aquí no nos olvidamos, créame. Ah, bueno, pero, qué bueno. Pero es importante recordarle a la audiencia, Fabricio, porque hay un montón de casos que duermen el sueño de los justos precisamente en la Fiscalía. Tú sabes que en muchos sectores hemos sido críticos de la forma discrecional con la que se maneja, desde nuestra óptica, por ejemplo, las denuncias por corrupción. Sin necesidad de que eso sea un tema que hoy nos convoque, pero cabría, por ejemplo, pedirle a la Fiscalía una rendición de cuentas sobre cómo avanzan las investigaciones
de los más de 60 legisladores de los últimos periodos que han sido denunciados ante la Fiscalía por corrupción. Por diezmos. ¿Cuántos han sido sancionados? Creo que Dos. Se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? Dos, creo, dos y o además, tres. y además con equilibrio, para satisfacer al un lado político y al otro, uno del un lado y otro del otro. Yo de los de diezmos me acuerdo de Karina Arteaga, de Norma Vallejo y de Nivia Vélez. Y María Alejandra Vicuña, pero ya no era legisladora cuando fue sancionada. Ana Galarza también, ¿no? No, pero Ana Galarza no fue No, sancionada. Ana Galarza no fue por la vía penal. No, Ana Galarza no. Fue sobreseída. Ella fue sobreseída, pero el resto ya. Y son decenas, Fabricio. No son 5 ni 10 casos. ¿Se maneja a discreción? Ahora, esta mañana la fiscal general del Estado le concede una entrevista a la colega Radio Sucesos. Entonces ella dice, en la parte de su alocución, que existen intentos desesperados para tratar de tomarse la fiscalía con el contubernio de personas que se encuentran privadas de la libertad y que buscan impunidad. La organización que presenta la denuncia, o sea, Acción Jurídica Popular, está integrada por los abogados que fueron patrocinadores del ex defensor del pueblo Freddy C., sentenciado por abuso sexual. Considero que esto es una vendetta, le dice. Están buscando venganza, Angélica. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, yo soy abogada de Freddy Carrión. Él todavía no tiene sentencia de última instancia, está en casación. Y yo me pregunto, o sea, la vendetta, ¿quién la puede tomar? ¿Saben lo que pasó? La señora fiscal general del Estado le quitó la protección a Prisiles, que tiene ya sus hijos. ¿Cuándo? Cuando presentamos la denuncia. Ella tenía la protección del sistema de víctimas y testigos y le quitó la protección. Y Prisiles Schettini fue agredida 8 veces. 8 veces presentamos denuncias ante la fiscal y nos habla a nosotros de venganza. Pero además, yo no tengo por qué tomar venganza de nada. A mí me interesa la academia. Yo soy académica. Me costó 4 años hacer mi tesis de PhD y me costó mucho trabajo comprender cómo era esto de escribir científicamente. Entonces, no me parece que tratemos de mezclar los temas. Aquí hay una falta académica, una falta ética de la principal autoridad de la fiscalía. Entonces me quieren decir que esto hay que ocultarlo porque yo estoy enojada con la fiscal, que esto hay que esconderlo porque yo estoy enojada con la fiscal. Primero, yo no tengo por qué enojarme con ella sabrá su responsabilidad. Y en segundo lugar, esto no se puede esconder con un discurso como ese, de ese tipo. O sea, me odia, por eso lo que yo hago está bien y lo que ella hace está mal. Pésimo argumento. Eso sí es una falacia. Fabricio, Mauricio, quiero hacerle una pregunta, Angélica, si Dele. es posible. Si la Tenemos un minuto fiscal todavía. general sale del cargo, independientemente de la forma, ¿quién asume la fiscalía temporalmente? El subrogante, que es el señor... ¿Quién designó al Luis fiscal subrogante? Inga. No nos quejamos también en el concurso Pero claro, de la metida de mano del Consejo Transitorio para la designación de fiscal subrogante. así es. ¿Quién tenía que haber designado al subrogante? El Consejo de la Judicatura, de alguna forma en ¿Y específico. quién designó establecido al en la ley. actual fiscal? El doctor Doínguez es el fiscal Sí, subrogante. sí, sí, por ¿Y a supuesto. quién lo designó Y él? de nuevo, ahí nosotros cuestionamos el tema de la forma en la que el señor fue designado entre el Consejo Transitorio y la A ver, propia tenía que fiscal. haberlo designado el Consejo de la Judicatura. Eso es lo que Sí, dice así el Código es. Orgánico de la Después- Función ¿Y Judicial. quién lo designó? Después, ojo, además no es que lo designa a dedo, Fabricio. claro, es después de un una terna. proceso de evaluación entre los fiscales de carrera. Así es. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Y por qué hubo quejas y por qué hubo críticas? Porque aquellos que se creían incluso con mayor derecho a aspirar a ser fiscales subrogantes no fueron tenidos en cuenta y recibieron el dedazo del Consejo Transitorio. Así es que en este caso incluso, si nos preocuparía efectivamente la salida de Diana Salazar, tranquilos amigos, que la Fiscalía quede en manos de otro fiscal designado por el Consejo Transitorio. Y el fiscal Toainga le dio una carta de recomendación a la señora Diana Salazar para el concurso donde le dice, es la mejor profesional del mundo, es súper ética, o sea, está garantizado la misma línea. Yo no le veo dónde está el problema, ni veo que se vayan a caer ningún caso. Correcto, doctora, gracias por el A tiempo. usted, Fabricio. Doctora Alarcón, muy amables. Cerramos este bloque, 2 bloques, conversando con nuestros invitados, Angélica Porras y Mauricio Alarcón, sobre esta polémica respecto de la denuncia de plagio de la tesis de la fiscal Diana Salazar. Pausa y regresamos con la recta final de Los Irreverentes.